está dispuesto a escuchar la palabra del Señor, está dispuesto también a escuchar la respuesta de parte de Dios. Y si usted está aquí, si se ha hecho esta convocatoria, es porque usted necesita una respuesta del cielo. Amén. Y yo sé que hay esa respuesta para cada una de ustedes. El Señor me daba como tema para este congreso mujeres que intervinieron en la conquista. Y si usted está aquí es porque usted va a intervenir en su propia conquista. Usted va a intervenir en la conquista de los suyos. Usted va a intervenir en la conquista de esta ciudad. Amén. ¿Quién lo cree? Amén. Yo lo creo. Y yo le digo, Señor, yo quiero ser un intercesor. Yo quiero intervenir en la conquista, no tan solo de mis sueños y mis esperanzas, sino en los sueños y en la esperanza de otros. Porque lo que Dios te da a ti, tú tienes que darle al que está necesitado. Amén. Y usted tiene que ser una persona que intervenga en la conquista de muchos. Amén. Y me llamaba la atención porque el Señor me mostraba 5 mujeres en el libro de Éxodo que intervinieron en la conquista para un pueblo. Y fue tremendo cuando el Señor empieza a mostrarme esas 5 mujeres y las características de cada una de ellas para lograr que un hombre se levantara a conquistar una nación y a llevar a una nación a la conquista. Y le estoy hablando de Moisés. Moisés no se levantó de la nada. Él tuvo 5 mujeres alrededor que lo llevaron a conquistar una nación. Y por eso usted y yo tenemos que ser mujeres que intervengan en la conquista, no tan solo mía ni suya, sino la de otros. Ustedes y yo tenemos que llevar a la conquista a la ciudad de Cali para que sea de Cristo. Amén. Y yo creo que aquí hay pastoras. ¿Cuántas pastoras hay aquí? Aparte del apóstol. Amén. Gloria a Dios. 2, 3. Bienvenidas. Están en el lugar correcto, a la hora correcta para recibir esta palabra correcta del cielo. Amén. Estamos hablando de 5 mujeres llamadas Cifra, Fua, Jacobet, María y la hija del faraón. Y me llamaba la atención que el Señor hace más o menos un mes me dio esta palabra precisamente para este día. Y cada una de ellas 5 intervinieron en el momento justo para salvarle la vida a Moisés. Y quiero que usted preste mucha atención, porque hay un propósito de Dios de que usted esté aquí sentado en esta noche. Hay un propósito de Dios que el apóstol haya venido a los Estados Unidos a impartir y establecer una bendición. Amén. Y estas 5 mujeres no tan solo mantuvieron el propósito de Dios ya establecido para la conquista de toda nación, sino que estas mujeres intervinieron de tal manera que no les importó las circunstancias que se estaban viviendo en ese tiempo. A usted y a mí no nos pueden importar las circunstancias que estemos viviendo para poder conquistar nuestros sueños y nuestras esperanzas. Usted esta noche tiene que salir convencida de este lugar, de que usted es única en la mano de Dios. Amén. De que usted y yo estamos hechas bajo un manto glorioso que es de nuestro Padre Celestial. Usted y yo no estamos solos. Y me llamaba la atención porque el Señor me decía, dale este ejemplo a estas mujeres. Háblale a la iglesia de estas mujeres. Porque estas mujeres tienen que dar ejemplo y tomar ese ejemplo de lo que ocurrió en esa época. Y quiero decirles una de las cosas más cruciales que el Señor quiere para este tiempo. Y me llamaba mucho la atención lo que el Señor me enseñaba, que estas 5 mujeres tomaron una decisión. Y la decisión era proteger. Diga conmigo en esta noche, proteger. Y usted tiene que ser una mujer que tenga la iniciativa y la decisión de proteger lo que es suyo. Usted tiene que tomar esa decisión. ¿Cuántas de ustedes han tratado? Y muchas veces el Señor me ha dicho, ¿cuántas veces, Aurora, has tratado de proteger lo que te pertenece, pero lo has hecho en tus fuerzas? ¿Cuántas de ustedes han tratado de proteger un matrimonio, unos hijos, un ministerio, una iglesia, pero lo han hecho a las fuerzas humanas? Lo hemos venido haciendo en nuestras fuerzas.
enseñar que no es la fuerza humana, sino la fuerza de su Santo Espíritu. Amén. 4 características de cómo proteger el propósito de Dios para nuestra vida y todo lo que nos pertenece. Ya aquí, yo creo que aquí ya todos han leído lo que pasó en el Éxodo. Después de la muerte de José, que se levantó un rey que no conocía a Dios y llevó un pueblo esclavo, el pueblo de Israel lo llevó esclavo. ¿Cuántos no han leído esa historia? Amén, la hemos leído, entonces puedo tener confianza para explicarles mejor el asunto. Ya todos sabemos que después de esta muerte de José se levantó en Egipto un rey que no conocía a Dios. Los israelitas, como extranjeros de esta nación, ellos eran nómadas. Los israelitas estaban en una nación llamada en Egipto. Mientras los egipcios adoraban a otros dioses, el pueblo de Israel adoraba a un solo Dios, a Jehová de los ejércitos. Los israelitas eran pastores, los egipcios eran constructores, pero a pesar que vivían en la misma tierra, esta gente estaba separada. ¿Por qué estaba separada esta gente? Porque los egipcios los habían tomado como esclavos. Los egipcios estaban a un lado, pero los israelitas en otro lado. Viene ya en Éxodo capítulo 1, versículos 9 y 10, que quiero que me acompañen aquí. Es una introducción que les estoy dando para ya ir al tema. Dice la palabra de Dios que después de que murió José, se levantó un faraón que no conocía a Dios. Y mira lo que dice, y esto me llama la atención y es tremendo, porque yo lo traigo a hoy día y es lo que está sucediendo en el pueblo cristiano. Es lo que está sucediendo hoy día en nuestras vidas. Pero llegó en el poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Allí el faraón empezó a temer, empezó a tener miedo. Este faraón empezó a temer que los israelitas se iban multiplicando día tras día, y el temor del faraón era que los israelitas se organizaran y amenazaran su reino. Diga conmigo en esta noche: el diablo se siente amenazado porque hay muchas mujeres que nos estamos organizando para amenazar el reino de las tinieblas. Y ayer decía el apóstol que el diablo odia a la mujer, porque nosotros las mujeres tenemos iniciativa. Nosotros las mujeres tomamos la iniciativa inmediata. Y el diablo tiene que saber que usted y yo nos estamos levantando con un solo propósito: de destruir el reino de las tinieblas. ¿Quién cree eso? Si usted cree eso, dile: Señor, en esta noche me levanto con el poder de tu Santo Espíritu para amenazar todo aquello que ha venido en mi contra, Señor, en contra de los míos. Y tú tienes que tener esa autoridad para pararte firme. El faraón tenía miedo porque sabía que el pueblo de Israel era poderoso. El faraón temía. Como el faraón se sentía amenazado, el faraón no tuvo otra cuestión sino que hacerlos esclavos. Pero el faraón quiso colocarlos de esclavos a ellos porque quería matar su espíritu y detener el crecimiento de este pueblo. Muchas veces el diablo ha intentado matar nuestro espíritu, y muchas veces ha intentado detener el crecimiento espiritual de la iglesia. Pero usted tiene que entender algo en esta noche: que el diablo no sabe que entre más opresión tengamos, más fuerte se vuelve uno en el Señor. Cuando usted entiende que Cristo está con usted, por mucha opresión, usted se hace más fuerte. Y el faraón tenía mucho
El faraón tenía tanto miedo que no tuvo de otra sino ponerlos de esclavos. Pero el faraón lo que no sabía es que cada opresión que le daba al pueblo, este pueblo se volvía poderoso. Y usted tiene que entender, mujer, caballero, en esta noche, hermanos, que por mucho dolor y sufrimiento que usted tenga, sus fuerzas se van a multiplicar. Que por mucho que usted se sienta que ya no puede más, ahí es donde sus esperanzas se van a poner más allí, donde usted va a guardar más esperanza. Que por mucho dolor que tenga, por mucha circunstancia difícil que tenga, su fe se va a multiplicar. Si usted cree esto, dile: Señor, hoy entrego todo mi ser, y en medio de toda presión me hago fuerte. Y eso es lo que el diablo teme, que usted y yo nos hagamos fuertes. Eso es lo que el diablo le da rabia y quiere venir a azotar a su pueblo, porque el diablo sabe que un pueblo unido con Cristo es un pueblo poderoso. Amén. Hay niveles de esclavitud y el pueblo de Israel siempre tenía capataces. Escuchen bien esto: habían esclavos en las zanjas llevando largas horas de trabajo, moviendo el lodo con sus pies. Otros eran esclavos en la carpintería, eran esclavos haciendo artesanías. Y a pesar de las habilidades específicas que tenían los israelitas, eran esclavos. Pero había un capataz que siempre les colocaban alrededor de los israelitas para que funcionaran. Era el opresor, el que estaba allí siempre, que a pesar de sus habilidades estaban sometidos a la esclavitud. Y este opresor era especialista en hacerle la vida miserable al pueblo de Israel. ¿A cuántos de ustedes, con sus dones y con la actividad que Dios les ha dado, el diablo ha querido oprimir? El diablo ha querido azotar a la mujer. El diablo ha querido azotar a la iglesia. Y a pesar de las habilidades que Dios nos ha dado, de los dones, hemos caído en una esclavitud. Y usted allí tiene que meditar cuál ha sido la esclavitud que usted ha caído. Miedo al fracaso, porque eso es lo que le atormenta al ser humano, fracasar. Le atormenta al ser humano, y aún hay cristianos estar en ruina. Le atormenta al ser humano perder el amor del esposo y de los hijos, y se vuelven esclavas de ese miedo. Nos volvemos esclavos día tras día de ese miedo. Y tenemos habilidades, tenemos lo que Dios nos ha dado, dones, pero permitimos que un capataz, un opresor esté allí. Y usted en esta noche, mujer, tiene que darse cuenta de una cosa: usted y yo ya no podemos vernos envueltas y esclavas hasta en nuestros propios deseos, porque nos volvemos esclavos hasta de nuestros propios deseos, y nos hemos alejado de Dios y no hemos permitido que Dios tome el control de ese miedo que está saliendo aquí en nuestro corazón y que nos está evitando el crecimiento espiritual. ¿Qué hacía el capataz? Evitaba que el pueblo creciera. Y sus miedos, y aún mis miedos, porque el ser humano está lleno de miedos, y hasta que no combatamos esos miedos, no vamos a fluir en la presencia de Dios, y no vamos a tener la valentía de ganar almas para Cristo, porque estamos rodeadas de miedo. Estamos rodeados de que si le digo algo a mi hijo que se porte bien, que si lo direcciono en la mano de Dios, mi hijo se me va a alborotar y se va a ir. Y dejo de enseñarle a mi hijo la instrucción divina de Dios, y me convierto en una alcahueta del pecado en mi casa, con mi esposo y mis hijos, por miedo a perder ese hombre, por miedo a perder ese
Y usted allí tiene que empezar a meditar cuáles han sido sus miedos que la ha venido teniendo esclava por muchos años. ¿Cuál es el temor que usted tiene? Pero ¿sabe qué es lo más tremendo y lo que me decía el Espíritu Santo de Dios? El diablo no sabe que hoy usted va a ser libre. El diablo no sabe que la visita de un apóstol la hace libre. El diablo lo que no sabe es que una palabra que viene del cielo te va a hacer libre. Aleluya. Y el Señor me decía, hay 4 características de cómo proteger usted su propósito en las manos de Dios y lo que es suyo. Y me mostraba las 4 características de 4 mujeres. Y una de ellas está en Éxodo capítulo 2, versículo 1 y 2. Un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. Hasta allí. Yo le decía al Señor quién era esta mujer. El Señor me mostraba Números capítulo 26, versículo 59. Y me decía aquí la palabra del Señor: la esposa de Arán se llamaba Jacobet, hija de Leví, y había nacido en Egipto. Los hijos de ella que ella tuvo de Arán fueron Aarón, Moisés y su hermana María. Pero yo decía, si aquí el número me dice que ya tenía otros hijos, ¿por qué en el capítulo 2 me dice que tomó por esposa? Y algo que el pastor nos ha enseñado en esta casa: la Biblia no es por leerla por leerla. La Biblia, cuando usted la lee bien, trae la revelación. Se supone que esta mujer llamada Jacobet ya era mamá de Aarón y María. Este hombre llamado Arán ya era esposo de Jacobet. Lo que me da a entender es que hubo una separación entre esta pareja a causa del decreto que ya estaba establecido en la tierra de Egipto, porque ya había un yugo y una esclavitud. A los hombres los tenían en un lado diferente, a las mujeres las tenían en otro lado. A los hombres los tenían revolviendo lodo con los pies, mientras las mujeres estaban de artesanas. ¿Y qué pasa? Había ya un propósito establecido en el reino. ¿Y cuál era ese propósito? Unir nuevamente a estos 2 esposos, unirlos. Dios toca el corazón de Arán: vaya y busca a tu esposa, tómala de nuevo. Y allí es donde Jacobet queda nuevamente embarazada. Ya le hizo el favorcito, ya le hizo el mandado y el hombre tuvo que devolverse para su trabajo. Y esa mujer quedó encinta. Pero había un propósito de que Dios uniera a este hombre y a esta mujer. Y el propósito era el nacimiento de un hombre llamado Moisés. El Señor me decía, hay mujeres en la iglesia, y vas a meditar allí, porque a medida que yo iba, esto me lo dio el Señor esta mañana cuando estaba estudiando un poco, y me decía el Espíritu Santo de Dios, ¿qué te ha hecho separar? ¿Qué? Me decía el Señor, hay mujeres, y aún van a haber mujeres ahí sentadas en la silla, que han vivido una separación por una circunstancia. Se han tenido que separar aún de sus esposos, aún de sus hijos. Se han tenido que separar aún de cosas que les ha dolido, pero que las mismas circunstancias tuvieron que separarse, sean con esposos, sean con hijos. Pero el Señor me decía, diles que yo ya establecí en el cielo para que se uniera mi Santo Espíritu y hiciera la obra con lo que ellas están sintiendo que están perdiendo. El Espíritu Santo me decía, diles que voy a empezar a unir lo que tú vienes perdiendo por muchos años. Porque si estás aquí es porque el Señor ha traído esta palabra y has perdido.
Eider, por favor, ¿me acompañas? Empezó el Espíritu Santo a fluir. ¿Y te has sentido tan débil? ¿Qué le has dicho a Dios? No. Pero viene la palabra del cielo y te dice: yo me encargo de unir mi espíritu con tu espíritu para que recuperes lo que has venido perdiendo. Y muchas veces aquí hay mujeres, y el Señor me ha dicho, mujeres que aún han perdido el respeto por sí mismas, se han separado de su esencia de mujer. Pero hoy el Señor, esa esencia de mujer, te la devuelve. Aleluya. Y bendito su nombre, Señor. Hay un tiempo preciso, y este tiempo es ya, donde tú te vas a empezar a unir nuevamente con tus sueños, nuevamente con esas esperanzas, esos sueños, esa ilusión de ser alguien. Pero no vas a ser alguien en tus fuerzas, sino en las fuerzas del Santo Espíritu de Dios. Cuando Jacobet queda embarazada, ya había una orden por parte del faraón: matar a todo niño recién nacido. Y una de las características que el Espíritu Santo me mostraba que tuvo Jacobet para proteger el plan de Dios y lo que a ella le pertenecía era llenarse de valor y confianza. Y eso le falta aún al pueblo cristiano: llenarse de valor y confianza. Y decir: pero ¿cómo me lleno de valor y confianza con la tribulación que llevo? ¿Cómo me lleno de valor y confianza si veo que mis hijos se están destruyendo? Si veo que mi hogar se está destruyendo. ¿Cómo llenarme de valor y confianza? Y a pesar de que Jacobet era una mujer esclava y oprimida, esta mujer ardía en su corazón que tenía un Dios que guardaba silencio, pero que en el momento preciso iba a tomar su mano poderosa, iba a traer libertad. Y Jacobet sabía esto. Y esa mujer tuvo que llenarse de valor y confianza. Porque dice la palabra del Señor en Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Efesios 3:11, en quien tenemos seguridad y acceso de confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones. Y usted, en esta noche, Jacobet quedó embarazada en medio de la esclavitud. Y en medio de su esclavitud que usted está viviendo, usted tiene que embarazarse del valor y la confianza divina de Dios. Usted tiene que empezar a embarazarse. Y en esta noche, dile: Espíritu Santo, embarázame del valor y la confianza que necesito. Porque el propósito de Dios en tu vida se tiene que cumplir, sea como sea, pero se cumple. Y Jacobet estaba embarazada y no le importó la circunstancia. Pero esta mujer se llenó de valor y confianza. Y había una orden de matar a los recién nacidos. Y a ella no le importó. En el versículo 2, la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo,
Mire, yo lloraba cuando el Señor me daba esta palabra. Me quebrantó el Espíritu Santo. Porque el Señor me decía: tienes algo escondido ahí que tienes miedo. Y me decía: le vas a decir eso a las mujeres. Algo tan precioso hay en su espíritu, pero tienen miedo. Y lo están escondiendo en sus propias fuerzas. Jacob, su hijo, era bello, era hermoso, y lo escondió por miedo a que el faraón se lo matara. Usted ha escondido sus sueños y esperanzas por miedo que el diablo la destruya. Usted tiene mucho que darle al Señor, usted tiene mucho que darle al reino, pero usted tiene miedo, me decía el Espíritu Santo. Hay mujeres que quiere utilizar, pero tienen miedo porque esconden algo en su corazón. Y el hecho de que Jacob estaba escondiendo a Moisés era porque Jacob tenía miedo. Pero llegó un momento en que Jacob no tuvo de otra sino tomar a su hijo, envolverlo en una canastilla de papiro y dejar que se fuera. Esa mujer se llenó de valor y confianza porque soltó lo que la estaba lastimando. Esa mujer se llenó de valor y confianza y dijo: si papá está conmigo, si Jehová está conmigo, yo suelto lo que tengo aquí adentro, lo que me da temor soltar. Y usted tiene que saber que en esta noche lo que quiere el Espíritu Santo es que usted y yo soltemos, aleluya, lo que nos está lastimando, eso que usted tiene aquí. Si tú tienes, mujer, que soltarlo. Yo sé que el Espíritu Santo va a hacer cosas tremendas en esta noche, apóstol. Y no limites el tiempo del Espíritu Santo. No lo limites, porque Él ya empezó. Y le dejo el tiempo a la pastora, al apóstol, porque ella hará el cierre glorioso del Señor, porque usted está abriendo su corazón. Jacob tenía miedo. Yo no sé, el Señor de pronto hasta algo tenga que hacer con la cosa, pero me tiene muy inquieta. Pastora, ¿no? Pastora, líder, algo así. ¿Sabes por qué la iglesia se debilita? Porque las cabezas están débiles. Pero alabado sea el Señor, que en este congreso las cabezas se van a poner fuertes. Porque una cabeza fuerte, una iglesia fuerte. Bendito su nombre, Señor. Tercera característica de cómo proteger el propósito de Dios para mi vida y lo que me pertenece. Primera era llenarme de valor y confianza. La segunda, tomar soluciones saludables y temor a Dios. La tercera característica es interceder, estar vigilante, estar en alerta, en oración. Y una de las otras mujeres que estuvo al pendiente del conquistador que estaba yéndose en una canastilla por un río fue María, la hermana de Moisés. Cuando ella vio que su mamá echaba a su bebecito, al hermanito, en una canastilla, ella no dio la espalda, sino que María se fue por todo el río. Y ella estaba al pendiente de qué iba a suceder con su hermanito. Ella estaba al pendiente de qué iba a suceder con el conquistador, porque ella sabía que en esa canastilla no tan solo iba su hermano, sino aquel que iba a traer libertad a un pueblo. Pero para que usted y yo, bendito su nombre, para que usted y yo podamos estar vigilantes, tenemos que cuidar. María cuidó la cesta. María cuidó a su hermanito. Si usted quiere conquistar, usted
esposa, cuide lo que Dios le ha dado. Cuide el llamado. Cuide su esencia de mujer. Cuide el propósito de Dios. O de lo contrario, si usted descuida esa partecita, no se haga ilusiones porque no va a conquistar nada. Pero si usted cuida lo que Dios en este momento, en vez de estar renegando, y si empezamos a cuidar lo que Dios nos ha dado, vamos a conquistar. Por eso dice Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. María estuvo al pendiente. Usted no tan solo tiene que estar al pendiente de los suyos. Si usted está pendiente de lo que Dios le ha dado, usted va a tener la capacidad y la fuerza suficiente de estar pendiente de los que están alrededor suyo. En el espíritu, ¿no? Pero no nos podemos volver canzones. Estar al pendiente de qué está pasando en el área espiritual de los míos, y cómo voy a interceder, y cómo voy a guerrear, y cómo voy a hacerle para arrebatar eso, para quitar del medio lo que me está quitando mi paz y mi tranquilidad, lo que me está quitando la vida a mi matrimonio, la vida a mis hijos, aún la vida de la iglesia. Usted tiene que ser un intercesor, tiene que estar vigilante, vigilante de día y de noche, las 24 horas. Cuarta característica: la hija del faraón. Ustedes pueden leer ahí todo el capítulo 2 de Éxodo. A pesar de que la hija del faraón era una idólatra, algo del cielo cayó para que ella direccionara sus pasos y viera la canastilla con el bebé. Y usted y yo tenemos que dejar que el Señor direccione nuestros caminos. Usted y yo tenemos que permitir que Dios direccione cada paso que usted vaya a dar, que sea el Espíritu Santo direccionando. Y una de las características de la hija del faraón, a pesar de que era una idólatra, vino una revelación del cielo y ella sabía que era un hijo de un hebreo, de una hebrea. Y tremendo, yo le decía, pero ¿cómo, Señor? La hebrea echa a su hijo ahí y el enemigo lo coge. La hija del enemigo, aquel que estaba azotando al pueblo, que había dado la orden. Me decía el Señor, Aurora, es que el enemigo va a trabajar a favor tuyo. Todo lo que se ha levantado va a trabajar a favor tuyo. Todo lo que se ha venido levantando por años va a trabajar al lado tuyo. Porque los papeles se van a voltear. Los papeles se voltean. Y el Señor me decía, los papeles solo se voltean cuando mi pueblo pida mi dirección. El enemigo, lo que ha hecho el enemigo con mi pueblo, eso se le va a devolver. Pero yo le voy a dar la conquista a mi pueblo cuando pida dirección divina del cielo. Muchas veces no pedimos dirección, hermanas. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pero falso. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 3, mas el mismo Dios y Padre nuestro, nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestros caminos. ¿Usted quiere que algo grande pase en su vida? Dejémonos direccionar. Tengamos temor de Dios. Tengamos valor y confianza. Miren lo que hicieron estas 5 mujeres. ¿Y sabe cuál fue la conclusión de todo esto, hermanas? ¿Cómo sería la intervención tan grande que ese bebé volvió a los brazos de su verdadera madre?
instruyó, le dio amor, le enseñó principios. Pero a causa de que la hija del faraón, por parte de Dios, direccionó los pasos de esta mujer, Moisés vivió sus primeros 40 años en un palacio. Y usted y yo tenemos que entender algo, hermanas. Ponte de pie. Usted y yo tenemos que entender una sola cosa. ¿Quieres proteger el propósito de Dios? En el momento en que la hija del faraón tomó la canastilla, ahí se cumplió el propósito de Dios. Ahí empezó a cumplirse el propósito, porque este hombre fue criado en un palacio. Este hombre fue levantado en un palacio. Allí se cumplió el propósito. Y tremendo, porque el Señor me mostraba que el Nilo, las aguas del Nilo, y me decía el Espíritu Santo de Dios, y siempre me lo ha venido recordando, los pensamientos son como las aguas. Si Jacobe no se hubiese llenado de valor y confianza, ella no deja que las aguas se lleven la cesta donde iba su hijo. ¿Qué te quiero decir? Hoy tus pensamientos tienen que vivir. Hoy tus pensamientos tienen que dar vida, porque pensamientos de frustración es la que nos tienen así a todas las mujeres frustradas y esclavas, porque hay pensamientos negativos aquí y que no vamos a poder. Pero en esta noche el Espíritu Santo quiere entregarte algo grande. Y para entregarte algo grande, levanta tus manos y dile: Señor, hoy me lleno del valor y la confianza, papá. Hoy me lleno del temor tuyo, mi rama, hoy me lleno de tu presencia, Espíritu Santo de Dios.